La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. La epístola de hoy está tomada de Efesios capítulo 3, versículo 14 al 21. Hermanos, doblo rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, pidiéndole que de los tesoros de su gloria os conceda por medio de su Espíritu robusteceros en lo profundo de vuestro ser, que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, que el amor sea vuestra raíz y vuestro cimiento, y así con todo el pueblo de Dios logradéis abarcar lo ancho, lo largo, lo alto y lo profundo, comprendiendo lo que trasciende toda filosofía, el amor cristiano. Así llegaréis a vuestra plenitud, según la plenitud total de Dios, al que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos o concebimos. Con ese poder que actúa entre nosotros, hay la gloria de la Iglesia de Cristo Jesús por todas las generaciones de edad en edad. Amén. Salmo 32. Aclamad justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas, que la palabra del Señor es sincera y todas las acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Pero el plan del Señor subsiste por siempre, los proyectos de su corazón de edad en edad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles y en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículo 49 al 53. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: He venido a prender fuego en el mundo y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. He venido a prender fuego en el mundo. Ya habíamos hablado que el Señor nos quiere como luz del mundo. Nos nombra luz del mundo. Somos esas antorchas que arden. ¿Y de qué forma nosotros podemos arder como fuego en el mundo? Pues cuando la conciencia del cristiano empieza a acusar al cristiano de su pecado, eso es parte de ser fuego en el mundo. Lo peligroso de un mundo como ahora, relativista, indiferente a las cosas de Dios, trae como consecuencia el que no haya una conciencia de pecado, que nos acuse de que lo que estamos haciendo es bueno o es malo. Ese es el gran peligro de hoy en día, que la gente ha perdido el punto de vista de qué es lo bueno y qué es lo malo, sin ningún discernimiento objetivo de la moral. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que la falta de ese fuego acusador de la conciencia por el pecado cometido no nos lleva a reparar el daño cometido, a hacer la penitencia debida y a hacer la confesión frecuente. Entonces, uno de los signos, según la patrística, de que el Señor está prendiendo fuego en nuestra vida es que nuestra conciencia nos acusa del pecado. Eso es un signo de que estamos por buen camino, que la conciencia no nos deja quietos. Es un canto muy bonito. Jesucristo me dejó inquieto. Si Dios te deja quieto, ese es el verdadero infierno. Cuando Dios te deja en paz, preocúpate. Pero cuando la conciencia te empieza a molestar, es que está prendiendo fuego, quieres que arda en el fuego de Dios. Y el fuego de Dios lo que hace es purificarte de tus pecados, para traerte a la luz admirable de Dios. Es así como Dios nos arranca del reino de las tinieblas a su luz admirable, como dice la carta de San Pablo en ese himno. Entonces, ese fuego tiene que purificarnos,
Pero cuando la conciencia no nos llama la atención, hay algo malo que está pasando en nosotros. Por ejemplo, si una persona comete pecado y la conciencia no lo acusa y no se siente mal la persona de que cometió pecado, esa persona no está por buen camino. Quiere decir que está frío. La persona cuando está fría no siente nada por Dios. Y las cosas son tibias. Cuando viene una misa, no se enfervoriza, no le dan ganas de ir a una misa, no se preocupa por rezar un santo rosario. Todas las cosas de Dios le dan igual. En cambio, los santos se prendían de un fuego tan inmenso de Dios que les hacía falta la misa, que les hacía falta rezar el rosario. Algo les decía: mira, te vas a acostar sin oración, te vas a acostar sin confiar más en tu Dios. El examen de conciencia que nosotros llamamos. Entonces, es un signo, dicen los padres de la iglesia, es un signo de que el fuego se está prendiendo en nosotros y quiere que Dios arda en nosotros, es que estemos inquietos de salir de una vida tibia o mala a una vida mejor, y que no nos acostemos en paz cuando estamos en pecado. Porque cuando tú te sientes que estás en paz, tienes calma, tienes tranquilidad, pero estás viviendo una vida de pecado mortal, como algunas personas, por ejemplo, que se acuestan en pecado mortal de adulterio. Hay personas que conviven en adulterio. O el tema de hoy en día, el homosexualismo, las relaciones homosexuales. ¿Cómo se pueden acostar dos personas tranquilas cuando están practicando actos impuros? No se puede concebir eso. O sea, la persona, si tiene algo de cristianismo y conciencia, esa conciencia le va a molestar y va a decir: caramba, yo hice mal las cosas, necesito reconciliarme. Acuérdense que la palabra de Dios nos dice que la puesta del sol no sorprenda en vuestro enojo. No te vayas a acostar en pecado, tienes que reconciliarte con tu hermano, con Dios. Es decir, no te acuestes pensando en esa falsa paz. Por eso dice el Señor: yo no he venido a traer paz a este mundo, yo he venido a traer división. Es decir, que no toda paz es buena, porque hay personas que piensan que la paz sin Dios es buena, como sucedió en la Torre de Babel. Quisieron unirse para construir una torre sin Dios, y Dios los dispersó. Estaban en paz, sí estaban en paz, porque lograron una unidad, pero sin Dios, para llegar al cielo supuestamente sin Dios. Esa unidad no la quiere Dios, esa paz no la quiere Dios. Quiere una paz verdadera, porque Cristo nos deseó la paz muchas veces en la Biblia después de resucitado. La paz del Señor siempre le deseaba a los discípulos, pero Él quería una paz no de tranquilidad en el pecado, sino una paz que nos alertara del peligro del infierno. Porque hay que preocuparse cuando uno tiene una conciencia tranquila y en cualquier momento uno se muere y se va al infierno. Eso no es verdadera paz, es una paz que te está llevando al infierno. Dios te quiere salvar. Entonces, Dios ha venido a traer fuego que divida el bien del mal, fuego que nos permita a nosotros no convivir entre el mal, el pecado y la gracia. Esa paz no la quiere Dios, esa reconciliación no la quiere Dios. Ese es el falso ecumenismo, que quiere reconciliar los demonios con los ángeles. Eso es imposible. El verdadero ecumenismo es: las personas malas, pecadoras, se convierten a Dios, no lo contrario, no Dios se convierte a las personas. Bueno, entonces, hermanos y hermanas, aquí habla también de la división que hay en la familia. Alguna interpretación patrística dice que el número 5, porque es un número 5 familiar aquí que aparece, habla del papá, de la mamá, del hijo, de la madre, de la nuera. La madre hace por 2, madre y suegra a la vez. Entonces son 5 miembros en la familia. Bueno, ¿qué puede significar? Puede significar que la división entre cuerpo y alma, los pecados de la carne frente a las virtudes del espíritu. Entonces va a haber una oposición interna en nosotros. San Pablo la va a explicar, que la carne desea contra el espíritu. Entonces se está refiriendo a los sentidos internos y externos. Bueno, entonces hay 3 sentidos externos que son muy dados a la carnalidad: el tacto, la visión, podríamos decir el oído, bueno, perdón, el oler. Entonces, esos 3 sentidos están conectados con las sensaciones, con los sentimientos, con lo que podamos sentir. En cambio, dice, hay 2 sentidos que están más conectados a lo espiritual, que es el escuchar, y el otro es, bueno, vamos a repetirlo: 5 sentidos.
escuchar, hablar, sentir, el tacto, tiene que ver con el tacto. Los otros sentidos tienen que ver con lo interior. Entonces, el poder ver, contemplar a Dios, el poder escuchar a Dios, el poder hablar de Dios, frente a lo que yo pueda sentir, lo que pueda tocar, el sensacionalismo, bueno, me faltó otro sentido. Bueno, pero esa es la meditación. La meditación es que hay una contradicción entre los sentidos. Hay que utilizar más los sentidos en orden a Dios. También hay otra interpretación patrística, y es que se refiere a la lucha interna de nosotros mismos contra el pecado. ¿Sí? Van a haber una división. Se habla del Padre contra el Hijo. ¿Qué significa? Los pecados de herencia, ¿cierto? El Hijo va a luchar contra el pecado de su Padre y se va a volver una división. Es decir, en una misma familia va a haber un seguimiento del Hijo hacia Dios, o puede ser el Padre que se convierta a Dios y el Hijo no, y esté en contra de su papá por sus ideas religiosas. Bueno, que pidámosle al Señor que podamos de alguna manera separar de nosotros el pecado y poder vivir una vida de gracia totalmente consagrada al Señor. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tengas un feliz jueves sacerdotal.